Ok. Bueno, hoy vamos a estudiar las profecías sobre el gran conflicto. Es importante que entendamos estas profecías porque Dios anunció no solamente lo que pasaría, sino contó, nos reveló cosas que pasaron antes de la fundación del mundo. Y como Él dice, las cosas reveladas son para nosotros, para que podamos entenderlas y para que no seamos engañados. Entonces, es importante conocer todo lo que Dios reveló. Y por supuesto, esas cosas no podemos agregarles ni quitarles nada. O sea, las cosas reveladas son para nosotros, pero las escritas no son para nosotros, son de Jehová nuestro Dios, como dice Deuteronomio 29:29. Y vamos a tratar de ver las reveladas. Y vamos a ver que Dios a la revelación le puso un límite. Y nos dijo justamente nos reveló lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Pero hay cosas que no reveló, pero que los hombres tratan de expresar o explicar. Y ahí justamente le dan pie a la entrada del príncipe de este mundo. Pero vamos a nuestro estudio. Entonces vamos a ver las profecías sobre el gran conflicto. Ahora vamos a ver el escenario global. Vamos a tratar de ver globalmente todo lo que pasó y lo que va a pasar, como Dios lo define. Y el punto de partida de nuestro estudio son las profecías que muestran la obra del gran dragón en el desarrollo del gran conflicto. Y están en el cuadro de 1844, pero fueron tomadas de Apocalipsis 12, que es que nos muestra lo que pasó en el gran conflicto. En el cuadro de 1844 encontramos una profecía de mayor duración que los 2520 años de longitud del cuadro, en la profecía de la obra de Satanás en el gran conflicto, simbolizada a través de la obra del gran dragón escarlata de Apocalipsis 12, empezada con su cola en el cielo. Entonces, fíjense, en Apocalipsis 12 tenemos una profecía mayor que la de 2520 años, porque la obra de Satanás empezó en el cielo antes de que Dios creara justamente al hombre, y fue continuada en la tierra con sus 7 cabezas, que son símbolos de 7 reyes, y sus 10 cuernos, que serían los últimos reyes de la tierra. Y en el cuadro de Miller se asociaba al gran dragón escarlata con la bestia espantosa y terrible, la bestia romana, justamente descrita en Daniel 7. Pero esta bestia no es el dragón. Esa bestia fue formada después, porque el dragón existía en el cielo. Y esta bestia es simplemente una de las cabezas del dragón, es parte de la obra del dragón. Y fue formada por la unión de un rey, la 6ª cabeza del dragón, con una ramera, la 6ª cabeza de la mujer del dragón, la 6ª ramera, a la que Jesús llama Jezabel. Y hay que tener en cuenta esto: Jezabel existía antes de que fuera formada la Iglesia Católica o Universal de Roma, porque la Iglesia Católica Universal de Roma es la mujer Jezabel, la religión pagana del Imperio Romano disfrazada de cristiana. Y acá está el cuadro, fíjense acá, nuestros pioneros dibujaron al dragón y lo asociaron a Roma pagana. Pero el dragón no es Roma pagana. Una de sus cabezas es Roma, pero no solamente Roma pagana, toda Roma, incluyendo el cuerno pequeño. Y acá está el cuadro donde nuestros hermanos asociaron a Roma pagana con justamente la cabeza de la bestia de Daniel 7. Ahora, pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos en el conflicto, en el desarrollo del conflicto. Y la primera pregunta es: ¿dónde comenzó el conflicto? Y la respuesta que da la palabra de Dios, que ahora vamos a verla, es en el Edén, en el paraíso. Porque al lugar donde Dios tiene su trono en el cielo, ¿no ves la pantalla? ¿El resto puede verla? Sí. Sí, yo veo. Sí. A ver, fíjate, Ivana, qué es lo que pasa con tu compu, porque el resto lo ve. Ok. Entonces, fíjense que en el cielo hay un Edén. En el cielo está el paraíso. Y lo que Dios puso en la tierra es una extensión de ese lugar.
Pero el verdadero Edén, el verdadero paraíso, también conocido como séptimo cielo o el monte de Dios, está en el cielo. Y ahí, en medio de las piedras de fuego, estaba y está el trono de Dios, y ahí a su lado estaba Lucifer, que era un ángel cubridor. Ahí comenzó el conflicto. ¿Cuándo comenzó? Antes de la creación de los cielos y la tierra, o sea, nuestro universo. Porque, como vamos a ver, existen diferentes cielos o diferentes universos. Y el universo nuestro incluye todo lo que vemos, hasta las galaxias más lejanas. Todo lo que podemos llegar a ver y todo lo que los astrónomos llegan a ver son parte de la creación de los cielos y la tierra que Dios hizo cuando creó al hombre. Porque todo este universo lo creó para el hombre, para que el hombre lo colonice. O sea, esas galaxias lejanas fueron creadas para que el hombre las colonice, para que el hombre pueda, porque esta es nuestra casa. Entonces estos cielos y esta tierra donde vivimos nosotros, esta es la cuna del hombre, pero todo esto fue creado para el hombre. Pero antes de la creación de los cielos y la tierra, justamente comenzó el conflicto. Y no en estos cielos y en esta tierra, porque no existían, en otros universos. Ahora, y como Jesús mismo lo explicó, Dios es espíritu. Entonces vivía en otro lugar. Y no sabemos cómo es ese lugar, no tenemos ni idea, porque lo único que conocemos nosotros es las cosas materiales que vemos en este universo. Conocemos el espacio, el tiempo, conocemos los cuerpos que ocupan lugar del espacio, que pueden moverse en forma limitada, etc. Eso somos nosotros. Pero Dios no tiene esas limitaciones, los ángeles tampoco. Y los otros seres creados no tenemos ni idea de cómo son. Ahora, pero lo que sí sabemos es que antes de que existieran nuestros cielos y nuestra tierra, antes que existiera la luz, ¿no? Antes que existieran las leyes físicas que gobiernan este universo, existían otros lugares donde Dios moraba, y ahí apareció el conflicto. ¿Hacia dónde se extendió el conflicto? Hacia los otros cielos que Dios había creado. Porque fíjense que vamos a ver en la Biblia que Dios nos dice que había otros cielos, a los que podemos llamar otros universos, de otro tipo, no, porque cuando Dios creó nuestro universo, lo creó de la nada y creó la luz. Y la luz es la materia prima de la que está hecho todo lo que conocemos, porque la materia y la luz simplemente es la misma cosa, solo en un estado u otro estado. Ahora, pero los otros cielos son otra cosa y no tenemos ni idea de qué es. Así, pero eso es lo importante. Pero el conflicto se extendió hacia los otros cielos que Dios había creado, donde habitaban los hijos de Dios, identificados en la palabra de Dios como los cielos de los cielos. Entonces la Biblia se habla de nuestros cielos, y después hay otros cielos, otros universos que se los llama los cielos de los cielos. Y eso da a entender que hay 6 de esos. ¿Por qué? Porque el paraíso, donde está Dios, a veces se lo identifica como el séptimo cielo. Entonces, de acuerdo a como lo veamos, el hombre se lo imagina como nosotros estamos abajo, nuestros cielos es lo de abajo, y de arriba hay 6 cielos más, y siendo el séptimo el paraíso. Entonces, estos cielos de los cielos son otros universos donde había otros hijos de Dios, y ahí fue Satanás a tentarlos. ¿Cuándo se extendió el conflicto hacia esos lugares? Cuando Lucifer pecó, fue echado a la presencia de Dios y dejó de ser un querubín protector, porque él estaba al lado del trono de Dios. Entonces, cuando Dios lo echó de ese lugar porque pecó, se dedicó a tentar y a tratar de engañar a todos los seres creados. ¿Qué hizo Dios? Y fíjense que esto es importante. Lo primero que hizo, estableció el plan de redención. Porque el plan de redención fue establecido mucho antes de la fundación del mundo. Y en esos mundos, vamos a ver como Dios le mostró a Elena de White, plantó en esos mundos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué? Para que el que quisiera pudiera llegar a conocer la ciencia que Satanás había creado en su mente. Porque Dios es un Dios de libertad y les dio libertad total a los seres creados para justamente elegir
si querían llegar a conocer la ciencia que Satanás había creado. Este es un símbolo de libertad religiosa. Dios jamás le prohibió a Lucifer, a Satanás, hablar con los otros seres. Al contrario, ¿no? Él mismo plantó el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el ser creado, o sea, los hijos de Dios, el que quisiera, podía acercarse a ese árbol, comer ese fruto, y de ese modo le iba a abrir la puerta a Satanás para que le haga conocer su ciencia. Por eso es importante esto, porque tenemos que entender la historia de lo que ocurrió antes de nuestra creación. ¿Y cuándo creó Dios nuestro universo, los cielos y la tierra y todos los que hay en ellos? Posteriormente al comienzo del gran conflicto. Hay un micrófono abierto, si se fijan quién es. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Hay un micrófono que produce eco, si por favor lo pueden cerrar. Entonces, esto vamos a verlo ahora. Entonces, y ahí comenzó la gran controversia y justamente Satanás empezó a enseñar la ciencia del bien y del mal. Pero Dios enseñaba algo y Satanás enseñaba otra cosa. Entonces, ¿cuál es la ciencia del bien y del mal? Uno de los puntos centrales de la gran controversia es el origen del mal. ¿Cuál es el origen del mal? Y justamente Satanás se centró en ese aspecto. Según la palabra de Dios, el mal y la maldad no existieron hasta que fueron creados en la mente de Lucifer. O sea, según la palabra de Dios, en los cielos de los cielos, donde se generó el conflicto, no había maldad. El mal no existía. Y hubo un periodo donde solo existió el bien. Y no existía el mal. Nadie lo conocía, no existía, era algo que no existía. Hasta que se halló en Lucifer la maldad. O sea, la semilla de la maldad la creó él, por eso se lo llama el padre de la maldad. Y justamente Dios lo que dice que este es el misterio de la iniquidad. Hasta ese momento solo existían el bien y la justicia, y ese estado va a ser restaurado al final del conflicto, porque eso es lo que Dios anunció en el plan de redención. O sea, el objetivo de Dios es volver justamente a el estado original, a la creación. Entonces, a partir de ese momento está el periodo de existencia de la maldad. Primero Lucifer la creó. Ahora, pero cuando la creó no había pecado. Porque como dice la palabra de Dios, hasta que se llenó de maldad no pecó, pero él la creó. Entonces, ahora la maldad existía. ¿Y hasta cuándo va a existir? Hasta que deje de existir la maldad, como Dios la anunció. Entonces, si algún mundo caía, el plan de redención anunciaba lo que iba a ser, y finalmente, después del periodo de la libertad que Dios le daría a Lucifer y a los que lo siguieran para desarrollar justamente su ciencia, cuando se manifestara el fruto y a dónde lleva esa ciencia, Dios le pondría un fin. Y en ese fin que le pondría justamente sería para el bien de los que hubieran llegado a conocer la ciencia del bien y el mal, porque ellos mismos los liberaría de las consecuencias del pecado. Y a partir de ese momento, solo va a existir el bien. O sea, esto es lo que Dios dice. Pero vamos a ver que Satanás dice otra cosa. ¿Ves? Pero según la ciencia que inventó Satanás para justificarse, el bien y el mal siempre coexistieron. Son parte de la misma esencia y no pueden existir el uno sin el otro. Eso es lo que plantea el príncipe de este mundo. Y esta es la esencia, esta es la esencia de Ahura Mazda. O sea, porque Satanás a Zoroastro lo inspiró, y en muchas de las comunicaciones que tuvo con él dice que fueron 7 comunicaciones, lo inspiró a entender justamente quién es Ahura Mazda y a adorarlo. Entonces, ¿quién es Ahura Mazda? Ahora lo vamos a ver. Según Zoroastro, es el ser del cual provienen todos los dioses, sería la esencia de los dioses, del cual provienen el bien y el mal. Y también esta ciencia está reflejada en el yin y el yang. Vamos a ver lo que dicen, porque los que creen en el concepto del yin y el yang dicen que el bien y el mal son parte de lo mismo y no puede existir uno sin el otro.
y que el bien tiene incorporado el mal y el mal tiene incorporado el bien. Ese es el concepto. Ahora, esta es la filosofía que creó el príncipe de este mundo. Pero Dios dice otra cosa, no existieron. Ahora, si la filosofía o el concepto, la ciencia que creó Lucifer fuera cierta, querría decir eso que Dios conocía el mal desde antes que Lucifer descubriera justamente al otro yo de Dios, su alter ego que Dios quería ocultar. Porque si el mal existía, Lucifer, cuando fue creado, ¿qué pasó? Ya existía el mal, no es él el padre de la maldad, sino que la descubrió. Y es algo que Dios ocultaba. Y esa es la acusación de Lucifer a Dios. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Dios creó los cielos y los cielos y la tierra, el hombre llegó a conocer la maldad y fue el único de los seres creados que comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y la maldad se incorporó a él, llegó a conocerla, pero ese conocimiento es el conocimiento del que habla la Biblia, un conocimiento experimental. Llegó a ser malvado porque la maldad estuvo en él. Y el plan de redención prevé liberar al hombre. Ahora, ¿qué va a pasar en este cielo, esta tierra? Porque 1000 años al final, va a haber 1000 años donde Satanás va a reinar acá en la tierra. Porque él habla del reino y va a reinar. Pero ¿qué va a pasar con sus súbditos? Van a estar todos muertos. ¿Y qué va a pasar con los redimidos? Van a reinar 1000 años en el cielo, porque no van a estar en la tierra. Y después del milenio, después que Dios haga lo que dijo que va a hacer, va a deshacer esta tierra, este universo va a dejar de ser, y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, en esos cielos nuevos y tierra nueva no va a existir maldad, va a ser una tierra de justicia, y solo pueden ir a esa tierra de justicia los justos. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Por nosotros somos pecadores, ninguno es justo, pero Dios nos declara justos y Dios nos prometió limpiarnos. Lo único que pide de nosotros es que tengamos hambre y sed de justicia, que querramos ser limpios y tengamos fe en Él y le pidamos justamente su promesa. Ahora, pero esta es la cosmovisión que Dios presenta en la Biblia y que se contrapone totalmente con la cosmovisión que presentan, digamos, las ciencias que Satanás inspiró en el hombre, la filosofía y lo demás. Entonces, vamos a ver algo. Les voy a mostrar justamente cuáles son estas ciencias. El yin y el yang. ¿Cuál es el concepto del yin y el yang? Lo voy a ampliar. Estamos acá en Wikipedia. El yin y el yang, o sea, en chino que significa oscuro o brillante, son dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. O sea, todo lo que existe en el universo está formado justamente, tiene esta dualidad. No hay nada que sea bueno o malo, es una mezcla. Ahora, fíjense, vamos a este párrafo acá. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro del mismo. ¿Qué dice? Cada objeto, supongamos nosotros hicimos el bien, depende para su existencia de qué? Del mal. Y a su vez, este otro está dentro del mismo. O sea, el mal está dentro del bien, porque el bien no puede existir sin que exista el mal, dicen. De esto se deduce que nada existe en estado puro, ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como su contraria si se la mira desde el otro punto de vista. En ese sentido, la categorización solo lo sería por conveniencia. Estas dos fuerzas, yin y yang, serían la fase siguiente después del Tao, principio generador de todas las cosas del cual surge. Entonces, ¿dónde viene el yin y el yang? Del Tao. Y el Tao es el mismo concepto de Ahura Mazda, el ser del que viene el bien y el mal. Ahora, ¿quién sería este Tao? Y este es Lucifer. El taoísmo, ¿a quién adora? A Lucifer, porque ¿de quién viene el bien y el mal? Entonces acá tenemos representado el yin y el yang. Entonces, ¿qué pasa con el yin? En sí mismo tiene el yang, o sea, porque tiene la oscuridad dentro. Y no es puro, no hay nada puro. Porque para existir como bien, tiene que existir el mal.
porque se referencia contra el mal. Y acá el mal en sí mismo tiene el bien, porque es la referencia justamente del mal. Ahora, este concepto que creó Satanás, esta ciencia justamente, es contraria a lo que Dios dice. ¿Por qué? ¿Qué dice esto? Esto viene del Tao, el bien y el mal. Y no puede existir el bien sin el mal, porque cada uno se referencia en el otro. Este es el concepto, justamente, es contrario a la revelación de Dios. Porque ¿qué dice Dios? Justamente lo que Dios dice es que antes que Satanás inventara o creara la maldad, no existía la maldad y va a dejar de existir. Entonces este concepto es contrario a la revelación de Dios. Y lo mismo pasa con los conceptos dualistas como el Ahura Mazda. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces el bien y el mal son la misma cosa, y el mal es el otro yo del bien, y el bien es el otro yo o el alter ego del mal, pero son la misma cosa. Y es increíble, pero estos conceptos están no solamente en las religiones paganas, porque nosotros, por ejemplo, ponemos aquí Ahura Mazda, y vamos a ver qué es el concepto de Ahura Mazda. Entonces, Ahura Mazda es el nombre en idioma avéstico para una divinidad exaltada por Zoroastra como el creador no creado, es decir, la deidad suprema del zoroastrismo. Era la divinidad principal de la religión del imperio persa. Entonces, el zoroastrismo es así descrito por sus adeptos como Mazdayasna, la adoración de Mazda. Entonces, en la Avesta, Ahura Mazda es el más alto objeto de culto, la primera divinidad y la más frecuente mencionada en la liturgia. En la cosmología y tradición zoroástrica, todas las divinidades menores son también creaciones de Mazda. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los otros dioses derivan de Ahura Mazda. Y esto es claro, porque este Mazda, este Ahura Mazda, ¿quién es? El príncipe de este mundo. Y todos los dioses son manifestaciones de él. Por eso, este es el concepto que permite unir a todos los dioses, todas las rameras en uno. Y todas las rameras, cuando se formó la Triple Alianza, dijeron que todas adoraban al mismo Dios bajo diferentes tradiciones. Ahora vamos a ver un poco más acá el significado. Ahora más es comprendido a través de la buena mente, pero esta comunión, este intercambio entre la divinidad y los humanos que extiendan la mano en busca de él, es único a través de la buena mente. Se comunica y se manifiesta a los mortales a través de sus propios atributos éticos, que son una parte de su ser. Los hombres y mujeres pueden escoger ser como el Achá, rectos, o como el Bohu Maná, con una mente buena y benévola, o cualquiera de las otras esencias propias del mismísimo ser de Dios. Da sus propios atributos a la humanidad para progresar y evolucionar hacia la entereza. Entonces, ahora quiero mostrar la parte donde está el bien y el mal, lo está Hormuz. Bueno, vamos a buscar a Hormuz. Vale. Hormuz. Acá está el dios Hormuz de los persas. Bueno, entonces para ellos, ahora Mazda u Hormuz, porque lo representaba, pues está la dualidad, entonces para ellos, a ver, nos cambiaron la página.
Por acá lo explicaban claramente. ¿Quién era Hormuz? Arimán. Bueno, creo que está explicado en Zoroastro. A ver, yo lo tenía por aquí. Voy a buscarlo directamente en una de las páginas, uno de los estudios que tenía. Yo lo había copiado y acá está. Entonces, el concepto, porque cuando estudiamos al imperio medo-persa, ellos creían ¿en quién? Justamente en la religión creada por Zoroastro. Y Darío creía y adoraba a quién, a Ahura Mazda. Acá está representado Ahura Mazda en esta pared. Y en la inscripción de Bestún, grabada en la pared del acantilado, ¿qué escribió Darío? Darío el rey dice: por el favor de Ahura Mazda, yo soy rey. Ahura Mazda me concedió el reino. Y como ellos creían que todos los dioses eran la manifestación de Ahura Mazda, nunca destruían un templo, sino que adoraban a todos los dioses de los pueblos. ¿Por qué? Porque eran manifestaciones de Ahura Mazda. Y acá están las imágenes de Ahura Mazda. Y acá está el príncipe profeta Zoroastro, porque esta descripción está cuando estudiamos Zoroastro, o Zaratustra, había comenzado a predicar el mazdeísmo hacia el año 700 a.C. Y fue durante el periodo aqueménida cuando el zoroastrismo alcanzó el suroeste de Irán, donde pasó a ser aceptado por los gobernantes y a través de ellos se convirtió en un elemento definidor de la cultura persa. La religión no solo estuvo acompañada de la formalización de los conceptos y divinidades del panteón indo-iraní tradicional, que ahora pasaron a ser manifestaciones de Ahura Mazda, sino que también introdujo varias ideas nuevas, como el libre albedrío. Se trata de una religión dualista, en la que el mundo estaba regido por dos principios: el bien, Hormuz o Ahura Mazda, simbolizado por la luz, el sol, fíjense que el mismo concepto está en Yin y el Yang, y el mal, que no era un dios aparte, sino el espíritu del mal representado en Arimán. Zoroastro distinguió los dos polos de una dinámica particular, la creación y la destrucción, contempladas como un todo en quién, en Ahura Mazda. ¿Por qué? Porque el bien y el mal, ¿de dónde procedían? De Ahura Mazda. Entonces, Ahura Mazda tenía dos caras. Uno era el bien, que era Hormuz, y el otro era el mal, que era Arimán. Pero los dos eran Ahura Mazda, porque el bien y el mal procedían de quién, de Ahura Mazda. Ese es el concepto justamente pagano que introdujo en medio de ellos quién, el príncipe de este mundo. Entonces, para un pagano que cree en la ciencia del bien y el bien y el mal, uno y el otro son complementos. Entonces uno es el alter ego del otro. Ahora, lo increíble es que esto fue introducido también en medio de la iglesia adventista. Entonces uno dice, bueno, esto lo creen ¿quién? Los paganos. Los adventistas no creemos esto. Pero nuestros teólogos, o algunos de nuestros teólogos, lo creen. Por ejemplo, los que escribieron el libro de la Trinidad. Entonces les voy a mostrar algo interesante. Aquí está análisis del libro de la Trinidad. Entonces, una de las cosas que se define en este libro, y es llamativo, es muy llamativo, es que Satanás es el otro yo de Jesús, su parásito alter ego. O sea que Satanás y Jesús, si hablamos el concepto de el yin, el yang o de Ahura Mazda, son parte de la misma cosa, la misma esencia. O sea que Satanás es la otra cara de Jesús y Jesús es la otra cara de Satanás. Y esto es increíble, está en el libro de la Trinidad, página 258. ¿Qué dice acá? Sencillamente, el pecado no puede existir sin la naturaleza del amor de Dios. Entonces, ¿qué dice? Como el concepto del yin y el yang, no puede existir sin el amor de Dios. Pues es un desarrollo perversamente parasitario, vive a expensas del otro. ¿Y esto qué es? El concepto del yin y el yang, de Ahura Mazda. Entonces dicen, solo el poder inteligente de amor divino que reside en Cristo. Y entonces hablan de Jesús. ¿Y qué dicen de Jesús? En quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad
tiene el poder de revelar y juzgar su parásito alter ego, su otro yo. Ahora, ¿quién es Satanás? El otro yo es Jesús. ¿Pero qué es esto? Esta es la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué hace en medio de un libro de la Iglesia Adventista? A ver, simplemente como el Dios de la Trinidad lo creó Roma, y estos conceptos vienen de Roma, cuando se introduce esto en medio de la Iglesia Adventista, se introduce todo el concepto. Por eso algunos teólogos nuestros creen estos conceptos. Entonces, si el mal es el parásito alter ego de Dios, entonces siempre existió, porque nunca puede existir sin el otro. Entonces el pecado no puede existir sin el amor de Dios. Ahora, si no puede existir sin el amor de Dios no puede existir sin el pecado. Y si son el alter ego, uno no puede existir sin el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre existió el mal. Y esta es la ciencia de Satanás. Pero Dios dice otra cosa. Justamente que en él no hay sombra de maldad. Ahora, por esto es importante entenderlo, porque este concepto es el concepto de Ahura Mazda o el del yin y el yang, que son parte de un todo. Como el yin y el yang, que son parte del Tao, y del Tao, o sea, de Satanás, vienen el bien y el mal. Esta es la ciencia del bien y el mal, que Satanás creó ¿para qué? Para confundir las mentes, y logró arrastrar a la tercera parte de los hombres. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque tenemos que basarnos solamente en lo que Dios reveló, y esto no es bíblico, esto es antibíblico, y está en nuestros libros, en nuestras casas publicadoras, y los pastores nuestros predican estas cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros nos basemos únicamente en lo que Dios reveló. Entonces, vamos a seguir adelante con esto. Por eso, sí, esto es esencial que entendamos estas cosas, porque son conceptos sencillos que Dios reveló. O sea, antes de que en Lucifer se hallara la maldad, no existía. Ahora, Satanás dice que sí. Entonces, nosotros ahí tenemos que elegir a quién le vamos a creer. Y aunque esté en medio de nuestra iglesia ese concepto, el del yin y el yang, el de Ahura Mazda, aunque esté ahí introducido por los lobos vestidos de ovejas en medio de la iglesia adventista, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Por lo que Dios anuncia justamente es que al que tiene hambre es justicia, el que quiere vivir en una tierra es justicia, en un mundo es justicia. Justamente eso es lo que Él tiene preparado para nosotros. Y a partir de que deje de existir la maldad, solo va a existir el bien. Y no va a haber recuerdos, ni siquiera un recuerdo de lo que era la maldad, porque va a dejar de ser para siempre. Entonces vamos al desarrollo. Entonces, antes de nuestra creación, en la antigüedad, como se dice en la Biblia, antes de la creación de los cielos y la tierra, de nuestro universo, Jehová creó otros cielos, los cielos de los cielos. Y esto hay varias referencias en la Biblia. En Deuteronomio 10:14 leemos: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y después la nueva cita de Nehemías 9:6 leemos lo siguiente: Tú solo eres Jehová. Tú solo, está hablando de una persona sola, tú solo eres Jehová. Por eso es el monoteísmo judío, el monoteísmo de Israel, porque hay un solo Dios, que es una sola persona. Si hay más de una persona que es Dios, eso ya no es monoteísmo, es politeísmo. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. ¿Quién hizo nuestros cielos y la tierra y los cielos de los cielos con todo su ejército, con todos los seres que viven en esos cielos? La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, y tus hijos te adoran. Ese es el concepto. Y en 2 Crónicas 6:18 leemos lo siguiente: Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, porque justamente Dios es espíritu y es omnipresente. ¿Qué significa eso? No lo podemos entender, pero puede estar en este universo y puede estar con sus otros hijos en los otros universos creados. Entonces, y dice Salomón cuando justamente dedican el templo: ¿cuánto menos esta casa que he creado? Y en Salmos 68:32 leemos: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad.
O sea, el que habita en los cielos de los cielos. Porque ¿dónde habitaba Dios antes de crear justamente nuestros cielos, nuestro universo y la tierra? En los cielos de los cielos. Y aquí dará su poderosa voz. Y en Salmo 148, el 4 a 5 leemos: alabadle cielos de los cielos. ¿De quién está hablando? De los seres creados, ¿no? Que no son hombres. Y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Y en 2 Corintios 12, del 2 al 4, Pablo cuenta que fue llevado visión a dos lugares. Y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, no solamente al tercer cielo, sino al paraíso, donde está el trono de Dios, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Esta es la experiencia de Pablo. Entonces, esos lugares es donde Dios, justamente, donde Dios vivía, donde existe y se manifiesta con sus otros hijos, además de estar con nosotros aquí en la tierra, porque Él es omnipresente. Dios es espíritu. Y como dice David en el Salmo 139, al lugar donde nosotros vayamos, ahí está Dios. Entonces, y Lucifer comenzó el conflicto de los cielos, en el paraíso, en Edén, en el monte de Dios, y dejó de ser el querubín protector. Entonces estamos hablando de los cielos, nuestros cielos no existían, la tierra tampoco, y ahí se produjo esto que Dios reveló por medio de Ezequiel. Entonces, hijo de hombre, dice Dios, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: ¿por qué elige al rey de Tiro? Porque el rey de Tiro y Sidón era el padre de Jezabel. Y Jezabel tendría un rol muy importante, no solo en medio de Israel, sino en nuestro tiempo, en medio de la iglesia cristiana. Entonces, el padre de Jezabel, ¿quién es? Es Satanás, porque toma al rey de Tiro como un tipo de Satanás. Entonces, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, eras perfecto. O sea, cuando Dios te creó, eras perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, ¿en qué Edén? En el del cielo, en el paraíso. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. ¿De qué está hablando? ¿Quién es el rey de Tiro? Porque Satanás es el rey de Tiro y de todos los reinos que se levantan contra Dios. Fue el rey de Egipto, el rey de Asiria, el rey de Babilonia, el rey de Medo-Persia, el rey de Grecia, el que guió justamente a estas bestias que eran sus cabezas. Y Dios le dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y esto es importante, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios lo crea, desde el día de la creación, hubo un periodo en el que Lucifer fue perfecto, fue creado perfecto, y por un periodo continuó siendo perfecto. Y no existía la maldad ahí. Hasta que se halló en él la maldad. Por eso se lo llama el padre de la maldad. Ahora, cuando él creó la maldad, no pecó. Pecó después, cuando la maldad llenó su corazón. Y sigue siendo la profecía, o mejor dicho, la revelación de Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, se halló en la maldad, pero aún no había pecado. Pero cuando se llenó de iniquidad, porque la fue desarrollando, pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, se llenó de iniquidad, pecó, y Dios lo echó del monte de Dios. O sea, dejó de estar a lo de Dios, dejó de ser el querubín protector. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a tentar a los hombres
perdón, a los hombres no, a los ángeles y a los otros seres creados. Y como leemos en Isaías 14, el 12 al 15, ahí se relata cuál fue el pecado de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucifer, ¿hijo de quién? De la mañana, hijo de Dios, porque era un hijo de Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Por qué? Porque él buscaba hacer caer a los seres creados, los hijos de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, ¿qué hizo la ciencia que tenía el corazón? Que él deseara ser superior a sus hermanos y deseara que sus hermanos se postraran ante él y lo adoraran. Quiso ser un nuevo Dios. Y eso lo logró, porque logró que la tercera parte de los ángeles lo adoraran. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso se convirtió en el ángel del abismo, el ángel de las profundidades. Entonces, desde que peca y es echado del monte de Dios, justamente, busca hacer que los ángeles lo adoren. Y la tercera parte de los ángeles lo adoró y nació una nueva religión, Babilonia la Grande. Porque cuando hay un nuevo Dios y hay personas que lo adoran, ahí aparece una nueva religión. Entonces, Babilonia la Grande, sería la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, nació en el cielo, cuando los ángeles adoraron a Lucifer. Y él y sus ángeles y su mujer fueron echados a la tierra. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, de esta forma, Dios describe el accionar que Satanás tendría aquí en la tierra. Lo escribe como un gran dragón escarlata. Porque ¿a quién adorarían los paganos? Al dragón, directamente. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de Satanás? Primero, quería engañar a todos los seres creados y ahora, finalmente, a los hombres. Entonces, primero arrastró a los ángeles, porque Dios todavía no había creado al hombre ni a la tierra. Y fue echado del cielo con sus ángeles. ¿A dónde fue? Porque pecó. ¿A dónde fue? Fue a tentar a los otros seres creados, a los otros mundos, porque todavía no podía venir a la tierra. Finalmente cayó en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre quiso conocer la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué pasó ahí? Como Dios le reveló a Nehuay, él plantó el árbol de la ciencia del bien y el mal en todos los otros mundos creados, ¿no? Y leemos en Primeros Escritos, página 39 al 40. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús. O sea, ¿qué vio Elena en el rostro de ellos? Lo que vio en Jesús. Y su semblante refulgía con santo júbilo, como expresión de libertad y dicha que de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer uno de ellos. Porque el problema no estaba en el fruto, es un símbolo, es una elección. Hubieran podido comer de los 2, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. ¿Por qué? Porque se llenarían de maldad. Entonces, a partir de ese momento, Satanás tienta y siguió tentando a los hijos de Dios, ¿no?
¿Hasta cuándo los tentó? Hasta que Jesús lo venció. Porque cuando Jesús lo venció ya no pudo ir más al cielo a tentarlos, ¿no? Entonces, cuando el acusador fue vencido finalmente, cuando Jesús murió, fue lanzado fuera y no pudo ir más al cielo porque iba a acusarnos a nosotros. Ahí iba a tentar a los seres no caídos. Y vamos a ver eso como Dios lo define en el Apocalipsis 12. Y después de eso, en medio del conflicto, Dios crea al hombre. Y como leemos en Job 38, del 4 al 7, ahí Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a Job? Mira, cuando yo creé el cielo, cielos y la tierra, ¿no? ¿Quién estaba conmigo? Todas las estrellas del alba y todos mis otros hijos, ¿no? Porque Dios ya tenía otros hijos que habitaban en los cielos de los cielos y habían quedado las estrellas del alba, los ángeles de Dios, porque Lucifer había arrastrado a la tercera parte de los ángeles y todos ellos estaban con Dios en el día de la creación. Entonces, cuando Dios crea a los cielos y la tierra, alababan las estrellas del alba, todas las estrellas del alba, y se regocijaban justamente todos los hijos de Dios, porque todos estaban con Dios. Y esos son los seres creados antes que el hombre. Por eso Dios nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová. Si nosotros no dedicamos el sábado a Jehová, no estamos guardando ese mandamiento. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Todas las cosas que hay en el mar, la tierra y los cielos. Entonces, cuando uno ve los cielos y empieza a mirar y ve, trata de ver más lejos con los telescopios, los radiotelescopios, etcétera, y ve galaxias y ve cúmulos de galaxias y ve otras cosas, Dios dice que todo eso lo hizo en la semana de la creación. ¿Para quién lo creó? Para el hombre, porque no había nada, y lo creó de la nada. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces ahí viene a la existencia los cielos y la tierra. Y cuando el hombre come del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, el conflicto entra en la tierra, el mal entra en la tierra. Y la creación de Dios es transformada por el mal. Pero no pasa lo mismo en los otros cielos. Y por supuesto, Satanás tienta y hace caer al hombre, porque el hombre fue el único de los hijos de Dios, aparte de la tercera parte de los ángeles, que comió y llegó a conocer la ciencia del príncipe de este mundo. Y cuando el hombre cae, ¿qué hace Satanás? Justamente va a la presencia de Dios a reclamarlo. Y va a reclamar como Dios le muestra le mostró a Moisés, y está registrado en el libro de Job, lo que ocurrió en el tiempo de Job. Después de la caída del hombre, Satanás se presenta ante Dios a acusar a Job y a reclamar la tierra como su dominio. Y leemos en Job 1, del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Qué hijos de Dios? Los que moran en los cielos de los cielos, que son partes de otras creaciones, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, de mi dominio. ¿Por qué? Porque él se atribuyó el dominio de los cielos y la tierra creados por Dios. Porque el hombre, que tenía que señorarse de los cielos y la tierra, le dio a él cabida aquí. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué le dice Dios? No le reconoce justamente su dominio en la tierra. ¿Por qué? Porque hay un conflicto y él tiene hijos acá. También tenía un hijo y le muestra a Job. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y qué le dice Dios? ¿No lo has comprado?
¿Te teme de balde? No, por lo que le das. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿No? ¿Y qué dice Dios? Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Porque Satanás lo acusó a Job. ¿Y qué le dijo a Dios? Lo acusó a Dios también. A ver, lo tenés que comprar a Job. ¿Y qué le dijo Dios, Jehová, a Satanás? Pruébalo, a ver si realmente es así. Por eso, cuando vienen las pruebas, ¿de quién vienen? Dios las permite, pero ¿quién las ejecuta? ¿Quién es el que nos tienta? ¿Quién quiere hacernos caer? Satanás. ¿Y de quién vino el mal sobre Job? De Satanás, no de Dios. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces Dios nos muestra esto, lo que está pasando en el conflicto, para que entendamos qué es lo que pasa cuando somos puestos a prueba. Pero cuando Jesús lo vence en la cruz, Satanás no puede entrar más al cielo. Y como leemos en Juan 12, 31 a 33, Jesús le anunció a los discípulos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque Jesús también le reconoce a Satanás ser el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque está dominando a este mundo. El príncipe de este mundo, ¿quién es? No es Dios el que gobierna, es Satanás. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y Jesús lo venció. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, ahí Dios, el que venció fue Jehová, porque ahí Jehová venció a Satanás. Y todas nuestras deudas y todos nuestros pecados quedaron clavados en la cruz. Como Dios le había mostrado al pueblo de Israel cuando las serpientes ardientes los picaban, ¿quién iba a quedar clavado en el madero? La serpiente. Era una profecía, porque el veneno de la serpiente que estaban ellos, cuando ellos miraban a ese palo y que Dios les prometía que iba a clavar ese veneno y a la serpiente en el palo, si Dios tenía fe y clamaban a él, Dios quitaba el veneno y se libraban. Y lo mismo pasa por nosotros. Por eso el que quedó clavado en el madero, el cuerpo muerto está en el madero, ¿es un símbolo de quién? De Satanás, no de Jesús, porque Jesús resucitó. Y lo que quedaron clavados ahí son nuestros pecados, el acta que nos era contraria, como dice Pablo. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora, ¿cuándo? En ese momento, porque el reino de Dios no viene a segunda venida, fue instaurado en ese tiempo. Y Jesús predicaba el establecimiento del reino de Dios. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque lo que hizo con Job, lo hace con nosotros, para que Dios le permita probarnos. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Justamente nuestros hermanos, los verdaderos cristianos, los cristianos de la iglesia primitiva. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque Dios permitió que fueran probados. Y fueron sus testigos, y todos los mártires fueron testigos de Dios. Por lo cual dice, justamente, esta es la declaración de esta voz que se oye del cielo: alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Satanás fue vencido, ya no puede tentarlos más. Ya no puede ir a tentar a los seres creados para hacerles comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ya no puede más. Y hay de los moradores de la tierra y el mal. ¿Por qué? Porque quedó únicamente acá en esta tierra y solo puede tentar al hombre. Porque el diablo ha ascendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y qué dice la profecía después? Y empezó a perseguir a la mujer. Y Dios sostuvo a esa mujer por 1260 años, hasta que finalmente el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Entonces, ahí, cuando Jesús venció, el acusador es lanzado fuera de la presencia de Dios y no puede tentar más a los seres no caídos. Y una vez que se manifestó la justicia de Dios y nuestra justicia, justamente por eso Satanás ya no puede acusarnos, porque como anunciaba la profecía de Jeremías 23, del 5 al 6,
Dios levantaría a David renuevo justo, y él reinaría como rey, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y cómo lo llamarían la iglesia cristiana? Este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarían? Jehová, justicia nuestra. Porque él es el antitipo del macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová. Porque Jehová se hizo hombre para poder pagar los pecados que nos había perdonado y los que nos perdonaría. Y como leemos en Jeremías 33, 16 al 22, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová, justicia nuestra. ¿A quién le llamarían? Justamente al pueblo de Dios. ¿Qué diría el pueblo de Dios? Que Jehová es su justicia. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, porque Jesús iba a tener hermanos. Y los levitas que me sirven, y esos hermanos serían levitas que servirían a Dios, porque serían sacerdotes de Dios. Y leemos en Isaías 53:6, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿qué va a reclamar Satanás? Si Dios ya pagó por nosotros, no tiene nada que reclamar. No puede reclamarnos como sus súbditos, como sus hijos. Y leemos en Romanos 3, 21 al 26, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué pasaba? Dios había perdonado al pueblo de Israel a muchos, desde Adán y Eva en adelante había perdonado muchos pecados, y esos pecados los había cargado él, como él dice en Isaías 43, del 23 al 25. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Ahora, y él manifestó su justicia, porque ahora el santuario puede ser purificado, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces ahí Dios manifestó su justicia, nos redimió, y Satanás fue vencido y no puede reclamarnos más. Y en 2 Pedro 1, 1 y 2 leemos lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, justamente como dice Isaías 43, como él había perdonado pecados y los pecados habían quedado sobre él, dice: pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades, porque eres el que borraba nuestras rebeliones y se hacía responsable de pagar por ellas. Entonces, justamente, él podría ser declarado justo en su juicio. ¿Por qué? Porque ahora, con la justicia de él que se había manifestado por la sangre del Cordero, el santuario podría ser purificado. Y como leemos en el Salmo 51, David sabía esto, y sabía que Dios tenía que ser justo y que solo podía perdonar ¿a quién? Al alma que estuviera arrepentida, porque gratuitamente nos perdona. Pero realmente tenemos que estar arrepentidos y tenemos que confesar nuestros pecados. Y entonces David ora a Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios mío, lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. ¿Por qué? Dice: porque yo reconozco mis rebeliones, porque esa es la primera condición para que Dios nos perdone, reconocer nuestros pecados y estar arrepentidos. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y para qué lo reconoce, David? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. ¿Por qué? Porque Dios no puede perdonar a alguien que no está arrepentido. Y algunos hermanos dicen que Dios va a salvar a todas las personas porque es bueno. Ahora, Dios es claro y Él es justo. Hay una sola forma de que alguien se salve, y es gratis. Tiene que querer ser salvo y tiene que desear ser justo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tiene que querer vivir en una tierra de justicia. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces, ¿y qué le dice David a Dios? Purifícame, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿No? Y
Pablo toma en Romanos 3, del 1 al 4, este salmo y dice, ¿cómo está escrito? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Porque el que va a ser juzgado en nuestro lugar, el que nos perdona, es Dios. Y en Isaías 5:16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia, porque tiene que ser santificado, tiene que ser purificado de los pecados que carga. Y en Deuteronomio 32, del 3 al 5 leemos, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Entonces, ¿cómo es el tema esto? Fíjense la declaración. No hay ninguna iniquidad en Él, no es el tema del yin y el yang, no es que en Dios también está el mal, no, ese es Aura Mazda, ese es Satanás, ese es el Tao. Sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, pero a pesar de eso Él estaba cargando nuestros pecados. De sus hijos es la mancha que Él carga, generación torcida y perversa. Ese es el tema. ¿Y qué pasaría en la tierra? Satanás pelearía en contra del pueblo de Dios y perseguiría al pueblo de Dios. Y por eso Dios anunció en forma simbólica cuál sería la obra del dragón. Y lo anunció representándolo por medio de una bestia, un gran dragón escarlata. Y leemos en Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, porque van a gobernar las cabezas. Y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y las arrojó sobre la tierra. Satanás, el gran dragón, arrojó a la tercera parte de las estrellas del cielo, pero no vino solo con los ángeles, vino con su mujer, la mujer que se sienta sobre él, la gran ramera. Y a partir de ese momento abrió una guerra en contra del pueblo de Dios. Leemos en Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora este no es el dragón, es otra bestia, pero tiene ¿qué cosa? Como el dragón, 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, pero las cabezas del dragón tiene corona y sus cuernos no. Pero en esta, Juan ve que las cabezas no tienen coronas, pero sus cuernos sí. ¿Y por qué? Como Dios le revela posteriormente, porque los reyes, los 10 reyes, le van a dar su poder a la vista religiosa y van a gobernar en el tiempo angustia los 10 cuernos de la ramera, junto con la 6ª cabeza, que vamos a ver quién es. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No es el dragón, esta es otra bestia, que actúa junto con el dragón, por eso también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y es la representación de esta ramera, la ramera que está sentada sobre el dragón. Entonces, por eso, en Apocalipsis 17, 6 y 7, se nos muestra lo siguiente: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué? Porque fue con el dragón a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Porque ¿quién trae a esta ramera? Satanás la trajo del cielo. Y la bestia que la trajo es la bestia escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que entender, justamente, cómo se desarrollaría la obra de Satanás aquí en la tierra, porque le saldrían 7 cabezas y 10 cuernos, y a su mujer también. Y la gran ramera es la religión babilónica, que nació en el cielo. Aquí la vemos justamente sentada sobre el gran dragón escarlata, como la muestra Apocalipsis 17, y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de la inmundicia de su fornicación. Y como dice Apocalipsis 17, cada uno de estos reyes equivale a un monte, un lugar, un monte, un poder, porque un monte es un símbolo de un reino, un poder sobre el que se va a sentar la ramera.
¿Y para qué? Para hacer adorar a el dios de esa bestia. Generalmente, ¿a quién adora? Al dios de Egipto, al sol, porque es el mismo dios, a Baal. Entonces, sobre ese monte se adora a una imagen del dragón. Este símbolo es del gran sello de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los que crearon Estados Unidos anunciaron que iban a crear en la tierra que había dado la mujer, en el desierto, un monte similar a los otros montes, y sobre ese monte se iba a adorar al mismo Dios que adoraran la ramera egipcia, la ramera asiria, la ramera babilónica y todas las rameras hasta la ramera romana. Entonces, acá en Apocalipsis 13, 1 y 2 aparece justamente esta bestia que también tiene cuerpo leopardo y sus pies son como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, esta ramera es representada también como esta bestia, porque es la misma cosa. El dragón es Satanás, y esta bestia, Apocalipsis 13, la bestia religiosa, es un símbolo de ¿quién? De esta ramera, de la gran ramera, que vino del cielo a la tierra con el dragón. Y es representada de este modo simbólicamente, ¿por qué? Sus cabezas tienen boca de león porque son sus hijas, hijas de la gran Babilonia. Y su religión es la misma, es la gran religión de la gran Babilonia. Y las rameras de la tierra adoran al dragón siguiendo diferentes tradiciones, pero son todas adoradoras del dragón. Y aquí, fíjense, está la cabeza de león, es un símbolo también de Babilonia. Entonces, todas las cabezas tienen boca de león. Tiene cuerpo leopardo, porque su doctrina se basa en la filosofía griega, porque el vino de la Gran Babilonia es el vino filosófico creado por la región de Grecia. Y ese vino es el que le daría a beber a todas las naciones, porque el leopardo en la profecía es Grecia. Y tiene garras de oso como la bestia medo-persa, porque desmenuza a sus enemigos y se embriaga de su sangre, como lo hizo la bestia medo-persa. Entonces, este es el simbolismo con el que Dios nos representa a esta mujer, porque es la Gran Babilonia. Entonces, las cabezas del dragón son reyes o montes, y las cabezas de la ramera son rameras, son sus hijas. Y cuando una cabeza del dragón es levantada y le sale una cabeza al dragón, a la ramera le sale otra cabeza, y es la ramera que se va a sentar sobre ese monte, porque la gran ramera se sienta sobre estos montes o reinos a través de sus hijas, a través de sus cabezas. Y cuando una nueva bestia formada es cuando se une un rey y una ramera, cuando una ramera se sienta sobre un monte. ¿Para qué? Para hacer adorar a un ídolo, a una abominación, a una imagen del dragón. Y estas son las imágenes que adoraron. Ahí a la izquierda tenemos la imagen de oro que hizo adorar Nabucodonosor. Después tenemos al dios de Egipto, que simplemente ellos lo dibujan como la serpiente, como el dragón. Tenemos a Mitra, el dios de Constantino, el dios sol invicto, que empezó a ser adorado por los cristianos. Y el símbolo de Mitra fue introducido en medio de la iglesia cristiana y empezaron a adorarlo, adorando al sol. Y también al dios de Egipto. Ahora, entonces un rey, un monte, recibe su poder del dragón. ¿Para qué? Para que use su poder para ayudar a la mujer del dragón a perseguir al pueblo de Dios. Y que haga adorar al ídolo, a la abominación, a la que adora la ramera. Acá tenemos una imagen donde Nabucodonosor, digamos, hizo justamente esta imagen de oro, la puso en pie en el valle de Dura, e hizo que todos los hombres se postraran ante ella. Y ordenó que el que no se postrara iría al horno de fuego. Y los únicos que no se postraron, incluso entre todos los judíos, fueron los 3 compañeros de Daniel. ¿Y a dónde fueron? Por ser fieles a Dios. Al horno de fuego. Pero de ahí fueron liberados. Entonces, el Dios de Egipto es el que adoran todas las rameras. Porque, como muestra el billete del dólar de Estados Unidos, donde se habla del nuevo orden mundial, ¿qué se dice? Que en la tierra, ahí en Estados Unidos, se va a levantar un monte donde se va a adorar a quién? Al mismo Dios de Egipto, al dragón. Eso es el anuncio de los que crearon justamente el Estado en la tierra donde no había un Estado, y no, por eso el Papa no pudo perseguir al pueblo de Dios. Y ese que está ahí arriba, ¿quién es? El Dios de Egipto, Ra, símbolo del dragón.
Entonces, con las cabezas y los cuernos de la mujer del dragón, se unen los reyes, las cabezas y los cuernos del dragón, para formar nuevas bestias. Entonces, acá tenemos al dragón, acá tenemos a la mujer del dragón. ¿Y qué pasa? Cuando se une una cabeza y una cabeza del dragón, como ocurrió en la bestia egipcia, se forma una bestia. Y sobre ese monte se siente la ramera que hace adorar a un dios, en este caso al dios de Egipto. Pero ese dios es el que adoraron todas las bestias, por eso todos fueron montes similares. ¿Qué hizo Babilonia? Creó una imagen que sería toda de oro, y el dios de Babilonia es Bel o Baal. Y a Daniel le pusieron por nombre Belsasar, que significa Bel o Baal protege el reino. Y al que no adoró a Baal, lo metieron a la imagen de Baal, a la imagen de oro de Baal, lo metieron en el horno de fuego. Ahora, esa imagen de Baal es un símbolo de la gran imagen que sería formada. Y su cabeza es la cabeza de Baal. Y el cuerpo es el cuerpo de Baal. Simplemente el cuerpo de Baal no sería todo de oro. Estaría formado como Dios dijo que iba a estar formado. Y cuando vino Medo-Persia hizo lo mismo. Y por eso Daniel fue al foso de los leones, por seguir adorando a su Dios y no adorar al Dios oficial del mes. Y la bestia griega hizo lo mismo. Ahora, y la bestia romana, por supuesto, hizo lo mismo. ¿Y a quién adoraron? Al Dios de Egipto, porque ese es el Dios de Roma, y en sus imágenes lo representa así, aunque lo llame el Dios de la Trinidad. Ahora, cuando recibió una herida de muerte, ¿quién recibió una herida de muerte? No una cabeza del dragón, sino una cabeza de la ramera. ¿Qué cabeza recibió la herida de muerte? La sexta ramera, la ramera romana, Jezabel. ¿Por qué? Porque cuando Lutero encontró la Biblia y empezó a imprimirla y empezó a mostrarle a los católicos lo que decía la Biblia, los católicos empezaron a salir de Roma porque se dieron cuenta que no era la verdadera iglesia de Cristo y se unieron a la iglesia de Reforma. Y esa iglesia fue perseguida porque tenía la Biblia. Y con la Biblia, con la espada de dos filos, se daban cuenta que Roma no era la iglesia de Cristo, sino era parte de la Babilonia de Apocalipsis. Entonces, ahí fue herida de muerte, de espada, con la Biblia. Y por eso el pueblo católico salió de Roma y se unió a la iglesia Reforma. Y eso no tiene nada que ver con el evento que ocurrió en 1798. Esta herida de muerte tiene que ver con que el pueblo de Dios se dio cuenta que no es la iglesia de Cristo. Y se le empezó a caer el disfraz a Jezabel y salió de medio de ella. Cuando el Papa perdió el poder político es porque se acabó el tiempo de esta cabeza del dragón, porque este es un rey y un monte, y el monte desaparecería al fin del tiempo, justamente cuando llegara a 1798, y se acabara el tiempo de la ira y Dios retuviera los vientos. Pero el tema es que esta ramera herida siguió viva y sanaría. ¿Quién haría sanar su herida de muerte? Los mismos que se le hicieron. Porque la cabeza del dragón dejó de existir cuando llegó el fin de la ira y dejó de existir el monte, pero la herida de muerte sufrió antes. Ahora, ¿quién le haría sanar la herida de muerte? El falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta ahora deshace, recorre el camino inverso a la reforma, se vuelve a Roma, la reconoce como la verdadera iglesia de Cristo y se une a ella en puntos comunes de doctrina. Entonces hace sanar la herida que le había provocado diciendo que no era parte de la iglesia de Cristo, sino era la Babilonia del Apocalipsis. Y el falso profeta hizo sanar la herida de muerte. Ahora ese falso profeta es el que se va a sentar en el séptimo monte y va a hacer adorar ¿a quién? Al Dios de Roma, porque se unió a Roma en puntos comunes de doctrina. Y como cuando se creó el Estado de Estados Unidos, aquí están los símbolos que pusieron, y ahora los vamos a ver mejor. ¿Qué pusieron? El gorro de mitra, pusieron una cruz, y hay una serpiente ahí que dice, esto es lo que vamos a defender, porque para eso fue creado ese monte, para hacer adorar ¿a quién? A Mitra, al dios de Roma, al dios de Constantino. Y va a llegar la ruina nacional y ese monte va a desaparecer. Y como lo estuvimos viendo ayer, cuando uno estudia en la historia cuáles fueron los montes, o sea, cabeza del dragón, a qué se corresponde, vemos que esos reinos fueron los que sojuzgaron al pueblo de Dios. Primero Egipto. Esa es la primera cabeza del dragón. El primer monte sobre el que se adoró al dios de Egipto. ¿A quién? A Baal, al mismo dios de Babilonia.
Y después vino la bestia asiria, porque Dios puso en manos de Asiria la implementación, o sea, el cumplimiento de lo que él había anunciado que pasaría cuando llegaba el tiempo de la ira. Pero ¿a quién adoraba Asiria? Al mismo Dios que Egipto, porque de la Mesopotamia, de Babel, nació ¿quién? La región pagana. Entonces, la región pagana, el paganismo, nació en Babel, en la Mesopotamia. No el monoteísmo, como vi por ahí que estaba mandando un mensaje diciendo que hay un micrófono abierto, por favor. Si pueden cerrar el micrófono. Entonces, ¿qué pasó? La región pagana se originó en Babel y de ahí fue Egipto. Por eso los dioses de Asiria y de Babilonia eran los mismos. Entonces, ¿a quién adoraba Asiria? Simplemente le habían cambiado el nombre al dios padre de la Trinidad babilónica. ¿Cómo lo llaman? Asur. ¿Y qué tenía? Su esposa era, ¿quién? Ishtar. Ahora, y su hijo era Tamuz. Y después, en Babilonia, ¿cómo lo adoraban? El dios padre lo llamaban, ¿cómo lo llamaban? ¿Cómo le llamaban? Se me acaba de escapar, justo lo tenía en la punta de la lengua, pero su esposa era Ishtar. Marduk era, perdón, se me había escapado. Marduk era el dios padre de la Trinidad babilónica. Y su esposa era Ishtar, la llamaban igual que los asirios, y su hijo era Tamuz, porque era lo mismo, simplemente le habían cambiado el nombre. Uno lo llamaba Marduk y el otro lo llamaba Asur, pero era lo mismo, era el mismo dios. Y en el fondo era, como ellos decían, era Bel, era Baal que protegía el reino, que era el dios sol. Por eso, la cabeza de oro de Babilonia representa a los dioses, justamente todas las culturas que nacieron ahí, porque es la región de Babel. Babilonia y Babel justamente es lo mismo, o sea, Babilonia fue edificada en el lugar donde originalmente estaba Babel. Y el sigurat de Marduk es un símbolo de la torre de Babel, en cuya punta justamente el sumo pontífice babilónico se encontraba con los dioses, especialmente con el dios, ¿no?, al que habían dedicado el sigurat. Entonces, a partir de ahí, después vinieron las otras cabezas, y sobre las que sentaron diferentes rameras y adoraron a diferentes ídolos. Por eso, las partes de la imagen representan a los ídolos a los que adoraron cada uno de estos pueblos paganos. Hasta que llegamos a Roma, y las piernas de hierro de Roma representan al dios de Roma, al dios que en el año 380 el Imperio Romano obligó a adorar. Y los cristianos, el pueblo que conocía a su Dios, no adoraron. Y ese Dios es el Dios de la Trinidad. Y los cristianos fueron asesinados por no adorar al Dios de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el pueblo conocía a su Dios. Y como Dios le mostró a Helena, elevaba la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová, no adoró a la Trinidad. Y por eso fue perseguido. Pero ese pueblo se esforzó y actuó. Y como tenía la verdadera Biblia, mostraba a todo el que pudiera oír cuál era la verdad, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Ahora, el pueblo adventista tiene la misión de recuperar ese conocimiento, porque tiene que predicar el mismo evangelio que la iglesia primitiva. Entonces, el tiempo de los dedos de los pies sería el tiempo donde no habría bestias, porque Dios retendría los vientos hasta que su pueblo se preparara. Pero cuando su pueblo estuviera preparado y hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios, en la cima del monte Sión, ahí llegaría el día de Jehová. Sonaría la primera trompeta y empezaría el día de la batalla. Y es la batalla para liberar al pueblo de Dios que está en Babilonia. A eso en esa batalla tiene que participar el pueblo adventista. Y esa sería la piedra que desmenuzaría a la gran imagen. ¿Por qué? Porque como cuando el pueblo de Dios que está en Babilonia, Lutero le mostró que Roma no es la iglesia de Cristo. Y el pueblo católico, los cristianos católicos, que se dieron cuenta de lo que pasaba y querían ser fieles a Dios, salieron de ella, lo mismo va a pasar ahora. Porque con el fuerte pregón, todo el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia va a salir de medio de la Gran Babilonia. Va a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, va a comer del árbol de la vida y va a beber del agua de la vida gratuitamente. Pero en ese tiempo en Estados Unidos se va a levantar una nueva bestia. ¿Por qué? Porque el falso profeta se va a sentar sobre el poder político de los Estados Unidos,
y va a implementar las dos leyes que implementó el Imperio Romano. Primero, la ley dominical pasiva y la activa, que corresponde a la que el año 380 implementó Teodosio el Grande, como le dice Roma, con los católicos, y que obligó a todos los pueblos a adorar, y a los cristianos especialmente a adorar a Dios la Trinidad. Y estableció que el Imperio Romano asesinaría y perseguiría y castigaría a los cristianos que no adoraran al Dios del Papa. Después de eso, cuando venga la ruina nacional, los 10 cuernos van a tomar el poder, que son equivalentes a los 10 dedos de los pies, y le van a dar su poder político al Papa y a los 10 cuernos de la ramera. Y este va a ser el tiempo que Jesús dijo va a ser acortado. Por cuando estudiemos Daniel 12, vamos a ver que completamente toda la profecía de Daniel 12 se cumple en el tiempo de angustia, durante la predicación del fuerte pregón. Y Jesús lo interpretó de ese modo. Y vamos a ver cómo se va a cumplir. El octavo monte, sobre el que se adora al dragón, va a ser la unión de todas, justamente, de todos los países en el nuevo orden mundial. ¿Y cómo va a ser adorado? Del mismo modo que se adoró justamente en los otros montes, adorando a la misma imagen. Y aquí tenemos algunos símbolos que están en los países, justamente que fueron establecidos siguiendo el mismo modelo. ¿Por qué? Porque primero se estableció un poder político en Estados Unidos y después vino la Revolución Francesa y se creó el modelo justamente de república que fue establecido en la República Argentina y en las otras repúblicas que se formaron en los pedazos en los que se partió el reino del rey de España y los otros reinos. Entonces, ¿para qué? Para preparar a esos países y a sus reyes, que son los cuernos del dragón, para unirse al nuevo orden mundial. Entonces, cuando uno ve estos símbolos y ve lo que hicieron, voy a salir de esta diapositiva porque vamos a ampliarla, los símbolos que pusieron los que crearon el Estado en Estados Unidos, porque Estados Unidos no había, era la tierra desértica. ¿Y qué dijeron? Aquí, en el desierto, acá está el nuevo novus ordo seculorum, nuevo orden mundial, que dijeron que acá en el desierto, donde había plantitas, iban a crear un monte, similar a los otros montes, y sobre ese monte iban a adorar ¿a quién? Al dios de Roma. Aquí está, que es el dios de Egipto. Eso es lo que anunciaron los masones que crearon justamente un estado donde en Estados Unidos, en la tierra que había ayudado a la mujer. Y acá están los símbolos. Este es el símbolo, el escudo del ejército de Estados Unidos, creado en 1775, un año antes de la independencia. ¿Y cuáles son los símbolos que pusieron acá en este escudo? Hay una serpiente que dice, esto es lo que vamos a defender. ¿Y qué aparece acá? El gorro de Mitra. ¿A quién van a defender? Al dios de Constantino. Y el ejército de Estados Unidos fue creado para eso. Y acá tenemos un obelisco similar a los de Egipto, en la cuya cúspide está el piramidón, Ra. Y acá tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, donde tenemos la serpiente que se muerde la cola, símbolo del sol, y tenemos también el gorro de Mitra, los mismos símbolos. ¿Qué quiere decir? Que tanto justamente el Estado que se formó en Estados Unidos, como en la Revolución Francesa, y las repúblicas que se formaron después, fueron formadas por ¿quiénes? Por el mismo ejército. El ejército que tiene que preparar el nuevo orden mundial. ¿Y qué pasa en la República Argentina? Opa, no fui de página. Y nosotros tenemos los mismos símbolos aquí. Y todos los países tienen, si cada uno se fija en sus símbolos, tienen los mismos símbolos. Aquí tenemos justamente a Mitra, el saludo masón, la serpiente que se mueve la cola, y tenemos el dios sol invicto. Acá, ¿por qué? Pues este es Baal, porque tiene un rayo curvo y uno recto. Esa es la forma de, justamente, de dibujar a Baal. Y acá tenemos el obelisco, el mismo símbolo que está en Estados Unidos. Washington está en Buenos Aires. Y ahora, casualidad o no sé qué, cuando en Estados Unidos se va a levantar una nueva bestia,
el Papa es argentino. Y acá tenemos a Benedicto, el Papa anterior, con el modelo de templo egipcio que iban a levantar en Astana, que es el templo de la paz y la unidad entre las religiones. O sea, es un símbolo de las religiones unidas. Y aquí se reunieron para establecer justamente el acuerdo para andar juntas en el camino de la paz. Y este es el símbolo que los mismos masones expresan. Están trabajando esto para unir a todo el mundo. ¿En qué? En un monte único, que es similar a la Torre de Babel, para lograr unir a los pedazos de Babel. ¿Para qué? Para que venga Cristo a reinar en la tierra. ¿Y quién es este Cristo? Acá está, este triángulo, ojo, luego todo lo ve. Es el príncipe de este mundo, como Dios lo reveló. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. A ver, bueno, vamos a la presentación. Entonces, la reunión de los paganos dispersos en Babel fue revelada a Nabucodonosor por medio de justamente el sueño que Dios le dio. Porque, ¿qué pasó? Fíjense, Babilonia formó a la cabeza de la imagen, y es la obra que hizo Nabucodonosor, porque era el jefe de la región pagana de Babilonia. Después, Medo-Persia formó el pecho y los brazos de plata. Y ahí estuvo ¿quién? Zoroastro, que creó el concepto Ahura Mazda, con el que ahora se unen todas las partes de la gran imagen. Después vino Grecia, y la ramera griega, la región griega, formó las caderas de bronce, que es lo que une lo anterior con las piernas de hierro. Y esa es la filosofía griega que después usó Roma, las cosas sacrificadas a los ídolos, que Balaam usó para crear la doctrina de Jezabel y formar la imagen, disfrazar al dios de la bestia romana, al dios de la fortaleza, al dragón de cristiano, llamarlo Dios y Cristo. Entonces Roma, la ramera romana, con lo anterior formó la imagen cristiana de las piernas de hierro. ¿Y qué pasa con el falso profeta? Porque Estados Unidos no aparece en la imagen. ¿Por qué Estados Unidos no aparece en la imagen? Si va a haber una nueva bestia en la tierra. Porque simplemente Estados Unidos va a adorar a Kiev. Y el falso profeta va a adorar a las piernas de hierro, porque adoptó la religión de Roma. Se unió a Roma en puntos comunes de doctrina. Por eso el falso profeta no aporta nada a la gran imagen. Por eso Estados Unidos no aparece en la imagen, aunque sí aparece como una cabeza del dragón. Y los 10 cuernos representan al resto de las regiones de la tierra unidas en el camino de la paz. Y todas ellas se unieron justamente a el falso profeta y a la sexta ramera y aportaron sus ídolos, y con ellos formaron los pies de hierro barro cocido y los dedos de los pies. Y entonces, una vez que unieron todas las partes de la gran imagen, recién ahí pudieron ponerla en pie, como hizo Nabucodonosor, porque la cabeza sola no podía ponerse en pie. Mientras no estuvieran todas las partes y estuvieran los dedos de los pies y estuviera completa la imagen y se unieran todas las partes y se unió en la triple alianza, no podía ser puesta en pie. Y eso es lo que se va a adorar. En Estados Unidos lo que va a hacer es adorar a esta imagen, cuyas piernas es el ídolo, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el ídolo al que adora Roma y llama a Dios y Cristo. Es el anticristo. Y después va a llegar la ruina nacional de Estados Unidos y va a caer. Y después, cuando las rameras tomen por políticos finalmente y acabe el fuerte pregón, ahí va a poder venir la abominación desoladora de la tierra. Y ahí la van a recibir. Pero esta es la imagen a la que Dios nos dice que no adoremos. Porque el que va a venir es el anticristo, y que son las piernas de hierro. Pero cuando venga el anticristo, por las señales y milagros que van a hacer justamente el falso profeta, todas las regiones paganas, todos los paganos van a estar adorando esas piernas de hierro, y todos van a decir: Cristo ha venido, porque todo el mundo se va a convertir a el anticristo o al Jesús verdadero. Entonces, los dioses de Babilonia están representados por la cabeza de oro de la gran imagen, porque todos adoran al mismo Dios. Y en Medo-Persia aparece Zoroastro como sacerdote. Fíjense que usa una mitra con una cruz, como usan los sacerdotes romanos actualmente. Y ahí está el símbolo de Ahura Mazda, que era el sol con alas. Y ahí está Mitra. Y esas son
Ese es el pecho de plata. Y aparece Grecia, donde aparece Zeus, el dios que engendra hijos de su esencia, su sustancia. Y Roma toma esas imágenes y en la Capilla Sistina que tenemos, una imagen de hombre, le llaman Dios. Ese es el Dios del Padre de la Trinidad. Eso es una imagen de hombre. ¿Y qué toma? Las imágenes de Apolo, el Dios Hijo, engendrado de la esencia, la sustancia del Dios Padre, y la llama Jesús. Entonces, esa esencia, sustancia, creado, esos son los conceptos, las cosas sacrificadas a los ídolos creados por los griegos, que después usó Roma para disfrazar a la abominación desoladora de Dios y de Cristo. ¿Y Roma qué hizo? Simplemente tomó al Dios de Constantino y lo disfrazó ¿de quién? De Dios y de Cristo. Y creó una trinidad que inicialmente le llamó la Agia Triada, que eran tres dioses, y después dice que es un solo Dios. Pero al Dios que adoran es la esencia, la sustancia, que es el sol. ¿Adoran a un solo Dios? Sí, al sol. Pero ¿cómo lo adoran? En forma politeísta, porque al existir tres personas o más de una persona, eso ya es politeísmo, porque son tres dioses que tienen la misma esencia, la misma sustancia. Esas son las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Son las piernas de Baal. Y después, cuando se unió la Triple Alianza, y llegaron al acuerdo en el Templo de la Paz y la Unidad entre Religiones, que es un templo egipcio, con todos los símbolos egipcios, ¿a quiénes se unieron para adorar? Al sol, la luna y las estrellas. Y cuando se unieron, después de unirse, se reunieron en un estadio y ¿qué dijeron? Y mostraron los símbolos de su Dios. Ese es su Dios. ¿Y qué dijeron? El mundo es uno, el Creador es uno, nosotros somos uno. Ya son uno, ya se unieron, es un hecho, esta es la realidad. Esto ocurrió justamente, esta unión fue mostrada en público el 27 de octubre del año 2011. Por eso la gran imagen de Baal está en pie, está siendo dorada. Ahora, ¿cómo va a finalizar el conflicto? Porque Dios lo anunció. Después del conflicto, el fuerte pregón, después las plagas, Jesús va a venir y va a haber un milenio en el que Satanás va a reinar en la tierra, el reino de la muerte, y los que sean resucitados de la primera resurrección y todos los vencedores de la última generación van a estar con él, van a pasar 1000 años con él en el cielo. ¿Y qué pasa al final? Se va a finalizar el conflicto. Entonces, como dice Apocalipsis 20, del 7 al 10, cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Porque ¿qué va a pasar? Dios va a resucitar a todos los impíos, les va a anunciar cuál es su juicio y lo que va a pasar y por qué. Y después Satanás va a tratar de reunirlos y los va a unir a los impíos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahí, con ese fuego, son deshechos el cielo y la tierra, estos cielos que conocemos. ¿Y qué pasa con Satanás? También muere Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Porque la bestia y el falso profeta son echados en ese lago en la sexta plaga. Y ahí mueren. Y esa es la muerte segunda y no van a resucitar en la segunda resurrección. Pero los otros impíos sí. Y van a morir justamente en ese momento. Cuando de Dios va a descender fuego del cielo y los va a consumir a ellos y a todas las obras de esta creación, porque estos cielos y esta tierra van a pasar. Y como dice en Ezequiel 28, 17 a 19, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Por qué? Porque el que quiere ser rey, el que quiere ser poderoso, es un hijo de él y va a sufrir el mismo destino. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, porque era parte del templo de Dios. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Tu misma maldad te va a consumir. Y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta es la muerte segunda que había sido anunciada también en el Antiguo Testamento. Y Satanás deja de ser.
Y no solo él, sino la maldad, dejan de existir. ¿Por qué? Porque la maldad está en las mentes, en los corazones de los seres creados, en sus portadores. Y cuando desaparecen los impíos, no existe más la maldad. Y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, como leemos en Isaías 65, 17 a 19. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén? Los redimidos de Dios, porque es un símbolo del pueblo de Dios, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y en Isaías 66, 22 al 23 leemos, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Y qué va a pasar en la tierra nueva? Va a haber luna y va a haber sol. ¿Por qué? Porque de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar todos delante de Jehová, porque Dios va a rehacer lo que el pecado corrompió, y va a ser un cielo nuevo y tierra nueva en el que nosotros vamos a vivir y vamos a disfrutar. Y como leemos en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Qué va a pasar? Van a desaparecer estos cielos, y los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, los científicos observan qué cosa: un Big Bang, que de golpe todo apareció. Ahora, lo mismo va a pasar cuando desaparezca. Pero los científicos piensan que demoró miles de millones de años eso en desarrollarse. Pero Dios puede hacerlo en un instante. Y lo que nosotros observamos y que nos parece que demoró miles de millones de años, Dios puede hacerlo en un instante. Y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, y no va a quedar rastro de eso. Como leemos en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, una tierra justicia. Por eso solo pueden estar ahí los justos. Y Juan vio lo que pasó, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, desaparecieron, pasaron. Y Juan se quedó asombrado, y no hay más cielo y no hay más tierra. Ahora, ¿qué pasaría? Como Dios dijo, después de los 1000 años, va a dejar de existir la maldad y solo va a existir el bien. Y ahí Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. O sea, dejan de ser. Ya no hay más muerte, ni dolor, ni nada. Y a partir de ese momento va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y Apocalipsis 21:1, después de ver que desaparece el cielo y la tierra, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O sea, Babilonia no existe más. Ahora, ¿cómo hacer ese cielo y esa tierra? Nosotros tenemos que llegar a verlo, y lo vamos a ver. Y en Apocalipsis 21:4 leemos, enjugará Dios toda la grima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esta es la promesa de Dios, o sea, este es el sencillo anuncio de Dios de lo que va a pasar. Antes de que existiera el mal, no existía ni rastro de maldad, la creó Lucifer en su mente, solo existía el bien. No es como dice Satanás, ni la ciencia del bien y el mal, ni el yin y el yang, ni Ahura Mazda, ni lo que dicen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad. Solo existía el bien. Y va a llegar el momento en el que solo existe el bien y no va a haber más recuerdo de nada, del mal ni de nada de eso. Y en esos cielos nuevos y tierras nuevas van a vivir los justos. Y esta es la promesa de Dios. Y esto es lo que Dios reveló. Y el que cree a Dios y tiene fe en lo que Él prometió y quiere recibir la bendición de Dios, la va a recibir. Pero tiene que creer a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando algo se aparta de lo que dice la ley del testimonio, ¿qué quiere decir?
que al que lo dice no le ha amanecido. Al que cree en el Yin Yang, por supuesto, no le ha amanecido. Al que cree en Ahura Mazda, tampoco. Y al que cree en la Trinidad y en los conceptos que nuestros teólogos pusieron en el libro de la Trinidad, tampoco le ha amanecido. Lo importante es que entendamos lo que Dios reveló, porque eso es lo que va a pasar. Y solamente van a vivir en una tierra de justicia los que tienen hambre y sed de justicia, como Dios le anunció. Bueno, esto es lo que Dios anunció que va a pasar en el conflicto. Por eso era importante entenderlo, porque el desarrollo de la obra de Satanás, los 10 cuernos del dragón, ocurren aquí, en este periodo. Y el periodo de existencia de nuestra tierra es chiquitito, comparado con la eternidad de la existencia de Dios, y nosotros no sabemos cuánto tiempo existieron los cielos de los cielos, ¿no? Pero nuestra existencia es pequeña. Pero lo importante es que la promesa de Dios es que vamos a morar en cielos nuevos y tierras nuevas, y que además vamos a tener contacto con todos los seres creados, porque cuando todos los seres creados se reúnan para adorar a Jehová, nosotros nos vamos a reunir con ellos. Este es el resumen justamente de, este es, digamos, lo que estudiamos hoy, que es importante para entender cuál es el origen del conflicto, cómo se desarrolla, y para no ser engañados. Porque lo que Dios reveló es sencillo, claro y directo. Y todo lo que se pone a eso no viene de él. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Bueno, vamos a detener la grabación.